Era una pregunta, Maxi. ¿Me preguntabas? No, te avisaba para no cortarte. Está bien. Bueno, así que eso queda para... traten de mantenerse hasta el final de la clase, así pueden escuchar las pautas del trabajo práctico y se pueden sacar todas las dudas. Porque el próximo lunes, digamos, sería la primera entrega de ese trabajo. Bueno, acá entramos ahora, digamos, a pensar algo que comenzamos ya la clase pasada, con el teórico pasado. Perdón, profe, Y el lunes que viene es la entrega. sí, igual se lo van a ajustar bien después de la clase, no después de la clase, es parte de la clase, pero digo, después de que damos este pequeño teórico, ahí lo van a ajustar. Yo solo le hice un anticipo de que la primera entrega es la clase que viene. Vale. Sencilla, no los quiero preocupar, ahora van a estar más preocupados en que tienen poco tiempo para realizarlo que en escuchar lo que hablemos. Es muy sencillo lo del lunes que viene. Bueno, les decía que la clase pasada, cuando estuvimos hablando de los 3 niveles de representación, en varias oportunidades afloró, digamos, esta idea de la relación que se establecen entre los planos. Estas relaciones, como ya sabemos, digo ya sabemos porque inclusive lo manifestaron en la clase pasada algunos o algunas de sus compañeros, digamos, estas relaciones se dan tanto en el aspecto temporal como en el espacial. Esto de lo que estamos viendo, digamos, fundamentalmente es un texto que le habíamos dado a leer, que ya lo conocían, ya lo habían leído, y creo que ya lo rindieron, si no entendí mal los otros días, que estaban por rendir para realización y era uno de los textos que entraba en el parcial. ¿Puede ser? Sí, Gracias, Maitena. Sí. sí. Tan bien. Entonces, digo, la idea era, a esta altura ya deben saber más que nosotros, porque si lo estudiaron, lo tienen muy presente esta idea de qué son y cuáles esas relaciones. No sé si tanto, ya empezaron a aflojar, ¿no? Porque la idea era que ustedes nos hablen un poco y nos digan, digamos, cuáles son esas relaciones, cuáles son las relaciones temporales y cuáles son las relaciones espaciales. Diana me parece que se hace mala distraída todavía, porque pregunta qué texto, ya como para... no, Diana, el de Burch. Praxis del cine y el texto que habla de las relaciones temporales y espaciales. Bueno, como les decía, eso se los voy a dejar ahora para que lo podamos conversar y para que me lo expliquen, porque seguramente están bastante empapados en el tema, saben, vamos a saber todos de lo que estamos hablando, pero me interesaba llegar a ese punto, digamos, de cuál es del tema de las relaciones, de cuáles eran esas relaciones, haciendo un breve y rápido repaso de algunas otras cuestiones que también seguramente ya vieron. Cuestiones que están muy vinculadas fundamentalmente al tema de la realización concreta de un audiovisual, a la etapa del rodaje, digamos, en eso en donde nosotros tenemos que poner la mirada como realizadores, ¿no? Como realizadores tenemos que poner la mirada para poder desarrollar y poder llegar al punto del montaje, a la etapa de la postproducción, con un montón de cosas que ya estén garantizadas y que nos permitan trabajar
con cierta solidez, digamos, y poder encontrar a partir de esas cuestiones, digamos, la posibilidad de un buen montaje. Estas cuestiones son y están fundamentalmente ligadas y son esenciales en este criterio, en esto que el cine, digamos, fundamentalmente trató de buscar casi siempre, que tiene que ver con la continuidad. Con la continuidad. Si yo pensando un poquito, digamos, tenemos varios tipos de continuidades. Se dan en distintos lugares como concepto. El concepto de continuidad, digamos, se establece en distintos lugares y de distintas maneras. Lo primero cosas que tal vez hoy, digamos, no entremos, y que son cuestiones que se van a ir desarrollando a lo largo de los 2 años que estemos cursando junto con ustedes, porque muchas de estas cuestiones también tienen que ver con lo narrativo. En este momento, digo, la miro a Betty, que está en guión y que también es una cuestión, digamos, esto de la continuidad narrativa, ¿no? De la idea de que la continuidad también es, en la narración, mejor dicho, también existe esto de la continuidad, de pensar una continuidad narrativa. Por otro lado, y en la construcción de un audiovisual, digamos, hay otras cuestiones ligadas también a esto de la continuidad narrativa, que nos permite establecer también otros tipos de continuidades, para pensarlo. Digamos, fíjense que sigo hablando de continuidad, y en este caso digo continuidad real, y por ahí están un poquito más ligadas, digamos, al concepto más estricto del montaje. Y digo, hay una continuidad real, de la que habla, por ejemplo, Sánchez, de la que habló Eric Romer, digamos, en donde establece estas diferencias de continuidades: una continuidad real, una continuidad temática y una continuidad fílmica. Las tres, digamos, tienen, obviamente, relacionadas a una cuestión narrativa, aquello que nosotros vemos en una pantalla, pero que tal como lo dice, digo, lo podemos extractar directamente de cada una de los conceptos, digamos, y de las palabras. Tenemos una continuidad real que está ligada, Maximiliano, es una temática y otra fílmica. Y la tercera es la real. Es cuando nosotros podemos ver, hablando de la real, la idea de que lo que generamos o filmamos en el rodaje, obviamente, digamos, lo plasmamos directamente y de forma tal como se filmó, se ve después en la pantalla. Esto, lo más cercano, digamos, a esta idea, no es siempre así, pero sí por ahí la primera instancia, como para poder comprender cuando hablan de una continuidad real. Y cualquiera de estas categorías que se están estableciendo, digamos, no sirven más que para poder organizarnos casi mentalmente y entrar en conceptos de montaje que plantean alguna diferencia. Pero ninguno de nosotros nos vamos a plantear que vamos a hacer, qué sé yo, probablemente sí, pueda llegar a suceder, pero no es algo que está planteado, digamos, como un interés estricto de las cuestiones del montaje. Y digo, esa continuidad real de la que les hablaba, que era casi lo mismo que se establece, digamos, en una continuidad a partir de un tiempo cronológico en la vida real, lo plasmamos de la misma manera en una pantalla.
¿qué es lo que les decía? Lo más aproximado, tal vez para comprender esto, podríamos hablar de lo que venimos viendo hasta ahora, digamos, esa idea del plano secuencia, de pensar que desde que nosotros entramos a grabar un plano que va a durar 5 minutos y desarrolla toda la secuencia, estoy exagerando un poquito, pero digo, que desarrolla toda una secuencia en donde va desde ese inicio del desarrollo precisamente y el final de la secuencia, y está toda en un solo plano, y seguramente en el tiempo real en el que sucedieron todas las acciones que estamos observando, eso es el criterio, digamos, con el cual nosotros nos encontramos cuando hablamos de una continuidad real. También podría llegar a estar fraccionado con varios planos, pero sosteniendo fundamentalmente esta idea del tiempo, que el tiempo que se traslada. No quiero ir mezclando palabras que nos puedan llegar a confundir, por eso estoy tratando de ser un poco cuidadoso, pero digo, el tiempo que se traslada a la pantalla, que mostramos como producto audiovisual, es al menos muy, muy cercano, muy, muy semejante al tiempo cronológico que llevan las acciones en la realidad. Como concepto general de esto, digamos, de tener una continuidad real, ¿no? O sea, por ahí fraccionado en planos, pero manteniendo a igual tiempo, digamos, en la pantalla que el tiempo cronológico. El tiempo cronológico me refiero a lo cotidiano, ¿no? A lo que a nosotros nos demanda realizar algunas acciones en la vida real. De ahí, digamos, esta idea de la continuidad real. La continuidad temática nos plantea, digamos, como bien lo dice la palabra, establecer unas relaciones que tengan que ver mucho más a partir de una cuestión temática, precisamente, que esa construcción, por ejemplo, que veníamos hablando, que puede ser la real, y que puede ser, y también diferenciada de la fílmica que ya vamos a ver. Pero esta continuidad temática es probablemente esas secuencias en donde nosotros vemos que suceden en distintos lugares, por ahí inclusive a veces el mismo personaje, que suceden diferentes acciones en distintos lugares, probablemente en distinto tiempo, y que en la síntesis y la suma, mejor dicho, de todas esas situaciones, nos da una idea concreta de lo que se desarrolla. Entonces, digo, a partir del tema, de aquello que se está planteando como problemática a desarrollar, digamos, en la secuencia, la continuidad tiene que ver y se da específicamente por esa lógica del tema. Y ya no por una cuestión lógica desde lo temporal, y en este caso ni siquiera de lo espacial. Como les decía, esto lo voy a ir haciendo medio rápido, porque quería llegar a lo que vamos a ver ahora, que nos va a permitir a que ustedes nos puedan hablar de lo que son las relaciones. La tercera que nos quedaba, y yo esta la vinculo, digamos, porque según los autores, que les decía recién, teníamos la real, la temática, y nos queda la fílmica, la continuidad fílmica. Sin embargo, también podemos hablar, abstrayéndonos de esto, como les decía hoy, de la continuidad narrativa, y también solemos hablar, que es muy común, y ustedes se van a encontrar en muchas situaciones hablando de esto, de una continuidad temporal y una continuidad espacial. Entonces, digo, ahora entrando en la continuidad fílmica, me parece que acá sí encontramos algunas ligazones, algunos vínculos, que nos permiten pensar estas tres continuidades que hablé ahora, digamos, que todavía no desarrollamos, que son la continuidad fílmica, pero vinculada directamente a lo que
les decía recién que era la continuidad temporal y la continuidad espacial. Esto, o sea, ¿cómo llegaríamos acá después de lo otro? Digo, me parece, pensándolo en el desarrollo histórico de las necesidades o de lo que siempre buscó el cine más tradicional, inclusive hoy en día, digamos, el cine más visto y el más consumido y el más, el de más acceso popular, digamos, está relacionado fundamentalmente con la continuidad, está relacionado con que nosotros vamos a ver una película al cine y queremos tener el desarrollo de un relato que tenga un principio, que nos cuente bien qué pasó con todo desarrollado, qué sé yo, todo. Y seguramente vamos a encontrarnos con un clímax y un final. Y digo, esto está circunscripto dentro de la idea también de continuidad. Hoy les hablé de la continuidad narrativa, que sería, digamos, como la síntesis de esto que acabo de decir. Pero la construcción que nosotros, como realizadores audiovisuales, como montajistas, establecemos para eso, se puede pensar, digamos, desde diferentes lugares. Primero hablamos de la continuidad real, de la temática, y fundamentalmente, que es, digamos, a lo que estamos más habituados para trabajar y para, más habituado a ver, digamos, en los audiovisuales, está relacionado con esto que les decía recién, la continuidad fílmica. ¿Qué sería la continuidad fílmica? Es esa ilusión que se genera en el espectador y digamos, que se desarrolla a través de diferentes tipos de vinculaciones para que el espectador pueda ver en una escena, en una secuencia, e inclusive en la película en general, que sostuvimos o que hubo una continuidad determinada, digamos, que hizo posible que se entendiera lo que se contaba desde lo narrativo, que se entendiera, digamos, las vinculaciones que se daban entre los planos. Esto desde esta microestructura, micromontaje entre la relación entre los planos. Y en dos niveles que son fundamentales, en lo temporal y en lo espacial. ¿Cuál es la característica esencial de esa continuidad fílmica? Que la única posibilidad, digamos, en donde se puede observar y en donde se da es en la pantalla. O sea, nosotros sabemos que cualquier construcción que se realice a partir de la vinculación de planos, a partir de la vinculación de la relación de espacios y espacio temporal, digamos, como para que se entienda, y la única forma de comprensión y de vinculación con el espectador es a través de la pantalla. Esa realidad no se da en otro lado. Esa continuidad no se da en otro lado. Es totalmente construida a partir de las cuestiones gramaticales que se fueron desarrollando en el lenguaje y que nos permitieron establecer ciertas convenciones, para decirlo por ahí de alguna manera, establecer ciertas convenciones que hacen que nosotros comprendamos qué es lo que sucede. Ahora, si nosotros deconstruimos todo esto, terminamos encontrando con esa unidad mínima con la que trabajamos nosotros, que es un plano. Que ese plano probablemente, o muy probablemente, sin estar vinculado con los demás, con el que lo precede y con el que lo sigue, probablemente no tenga sentido, no sea generador de sentido por sí mismo, sino a partir de estas relaciones, de estas vinculaciones. Estas relaciones que, digamos, yo las planteaba como espaciales y temporales, y que se dan además en dos dimensiones.
En lo más, bueno, en la dimensión visual, no sé cómo definirla, en lo más habitual iba a decir, pero no, en realidad uno convive con estas dos cosas, es en la dimensión visual y en la dimensión sonora. Digamos, la construcción de esa realidad caprichosa, digamos, que es a partir de la vinculación de los planos para generar una determinada continuidad, se da en estas dos dimensiones y se construye a partir de estas dos dimensiones, que es la dimensión visual, lo que vemos, obviamente todo lo que aparece delante de nuestros ojos, y la dimensión sonora, que como característica esencial para que lo tengan presente y para que es casi fundamental, digamos, de comprender esto, que yo diría que rebasa los límites del plano, que permite, a diferencia de la dimensión visual, o sea, la dimensión visual es lo que vemos, podríamos pensar en lo que no vemos, campo fuera de campo, y ahí se empiezan a establecer relaciones para que uno pueda llegar a construir determinadas cuestiones. Pero no lo vemos a eso. La dimensión visual, digamos, concretamente es el plano, lo que estamos viendo. Y la dimensión sonora es aquellos sonidos que obviamente se generan a partir de fuentes que nosotros vemos en el plano, pero los sonidos también pueden venir de afuera y tener presencia sin la necesidad de nosotros ver cuál es la fuente que lo genera. Después vamos a entrar en las diferentes categorías, en donde tenemos un sonido diegético, sonidos extradiegéticos, pero acá estamos hablando un poquito más de lo que es un sonido in, digamos aquello que vemos la fuente en el plano, y el sonido off, que es donde la fuente no, al menos pensándolo en un plano, ¿no? Después empiezan todas las vinculaciones, o sea, yo puedo empezar a escuchar una radio en un plano y entra como sonido off, y después en el plano siguiente podemos ver la radio, y entonces ya estamos vinculando, digamos, aquel sonido off a un sonido in en el plano siguiente. Bueno, ¿para qué toda esta introducción? Para pensar, digamos, algo que, y les vuelvo a repetir, ustedes lo estuvieron viendo ahora, o sea que lo tienen bastante fresco, que es del texto de Bourges, y que ustedes lo están viendo ahí en un cuadrito, que son los diferentes tipos de relaciones que se establecen entre los planos para generar vinculaciones que están más relacionadas, digamos, a sostener una continuidad entre ellos y crear sentido. ¿Cuáles son estas relaciones que establece Bourges? Las relaciones espaciales y las relaciones temporales. O sea, entre estos dos planos se van a dar relaciones que se puedan llegar a vincular de determinada manera, que puedan llegar a vincular cada uno de los planos, me refiero, y se dan en estos dos terrenos, en el espacial y en el temporal. ¿Cuál es lo que tenemos acá? Bueno, vamos a empezar con el cuadrito que está, no lo había prestado atención. Digo, estamos con las relaciones espaciales. Bueno, ¿qué me pueden contar de las relaciones espaciales? Si rindieron ahora, me pueden decir un montón de cosas, digamos, sobre eso. Pero es simple, básicamente, ¿cuáles son? Elipsis. Continuidad Elipsis. espacial, discontinuidad espacial. Retroceso. Estamos con relaciones espaciales. Digo porque no alcancé a ver quién me respondió elipsis. Raccord.
No, si es espacial, es continuo o discontinuo. En todo Total. caso, Eso. eh, claro, en todo caso puede ser discontinuo. Sí, es continuo o discontinuo. Próximo radical es más que nada temporal. Elipsis, flashback o flash forward es temporal. Exacto. Acabo de ver acá que dicen que revisemos el cuadrito que puede estar al revés. ¿No? No lo vi ahí ahora. Relaciones. Bueno, porque decía, profe, ¿puede ser que el cuadro esté mal? Dice con continuidad temporal. No, este es el mismo, Maxi, dice relaciones espaciales. Bueno, Sí, dice relaciones espaciales y esta segunda hoja, relaciones temporales. cualquiera de las dos siempre van a arrancar de continuas y discontinuas, digamos, porque es un criterio de construcción entre esos, o sea, se pueden dar cualquiera de las dos situaciones. Lo que tenemos que tener en claro es que cuando hablamos de situación, y creo que fue Luciana que lo dijo, relaciones espaciales, precisamente hablamos de relaciones espaciales que se den por continuidad o discontinuidad. Y a partir de eso se van construyendo, digamos, estas situaciones que va estableciendo Burge y de las cuales ya las han visto, que tienen que ver digamos, que también se relaciona con el tiempo, o sea, si son continuas con continuidad temporal, o sin continuidad temporal. Y en la parte de las discontinuas, digamos, se establece la diferencia si son próximas o radicales, totales, digamos, una discontinuidad total. Y cualquiera de estos criterios siempre lo tenemos que pensar y se establece a partir de un plano y el siguiente. O sea, no es que se dan en la totalidad. Cuando se arma yo les decía hace un rato que nosotros tenemos que pensar en la deconstrucción por ahí de esas situaciones, vamos viendo cómo se vincula el plano A con el plano B, y si tenemos que ver cómo se relaciona ese plano que nosotros ahora llamamos B, vamos a tener que ver cómo se relaciona con el siguiente plano, y ahí generalmente, digamos, se van estableciendo estos tipos de continuidades o discontinuidades. Es como observar en cada uno de esos vínculos qué es lo que está sucediendo. Por esa razón es que Burge, digamos, nos plantea y nos habla de un plano con el siguiente. O sea, que estas relaciones hay que pensarlas entre esos dos planos. ¿Cuáles serían entonces las relaciones espaciales? Me parece que con las continuas generalmente hay menos problemas, digamos. Tenemos una continuidad, se está repitiendo algo del plano entre el plano A y el plano B, algo de la locación, para poder decirlo de alguna manera, del decorado. Entonces, al aparecer, sabemos que hay una continuidad porque aparece en un plano y en el siguiente. Muchas veces esto se da cuando se establecen este tipo de continuidades estrictas, por ejemplo, en un plano y contraplano, en alguna conversación, si no es muy de frente, digamos, y muestra diferentes decorados de un mismo espacio, generalmente se observa bien, digamos, en ese tipo de situaciones. Y entre las discontinuas, ¿cuáles son las dos que nos encontramos? Las próximas y las totales. ¿Cuáles serían cada una? ¿Cuáles son las diferencias que ustedes ven que podrían generarse?
Yo creo que las próximas, ¿se escucha ahí, profe? ¿Sí? Bueno, las próximas, la discontinuidad próxima eh, son dos planos totalmente diferentes, pero situados en un mismo lugar, que están cercanas entre sí. No sé, nosotros como grupo en realización habíamos analizado un fragmento de Ana de la creación y habíamos dicho que la continuidad próxima era tal vez mostrar dos esquinas de una misma habitación, o el pasillo y la habitación próxima. Bien, bien. Puede ser, digamos, una construcción de un espacio único en donde se van mostrando diferentes partes del decorado, ¿no? Y que no se repitan, pero nosotros, no sé, estamos como decías vos, estamos en un living, vemos el sillón, la mesita de luz no, me estoy confundiendo de locaciones, la mesita ratona, después vemos, no sé, un televisor, un mueble y una ventana, y esto, digamos, fraccionado en diferentes planos en los cuales por ahí no se, no se repite ninguna de los objetos o algún pedazo del mismo decorado en el plano A y no se repite en el plano B. Y sin embargo, digamos, en esa construcción nosotros terminamos sabiendo que estamos describiendo una habitación y es la misma. Ahí estaremos con un plano próximo, con un plano próximo, con una relación, digamos, estas discontinuas, pero próximas. ¿Y cuál sería la total entonces? O sea, donde encontramos una discontinuidad total. Cali, no sé si podés llegar a leer los chats. Están- No los tengo, ahí los abro. No los tenía. Porque está bueno porque justo están participando mucho por chat, entonces estaría bueno para que... Porque justo te Sí, decía algo con respecto a lo que vos decías recién. Creo que era Maximiliano, que hablaba problematizando sobre el encuadre. el encuadre puede ser una continuidad espacial. Me refiero a la coincidencia de encuadre entre plano y plano. Todo lo que, a ver, Maxi, por ahí entendí mal, pero todo lo que se muestre en parte de un encuadre, o sea, todo lo que vemos en el encuadre es espacio, es espacial. Lo que, la cuestión, lo que dure, el tiempo que se mantenga ese encuadre, se vaya modificando o no, ya está relacionado a lo temporal. Digo esto por la primera parte de la pregunta. Me refiero, dice, a la coincidencia de encuadre entre plano y plano. Por ahí estabas preguntando, digamos, en función si se repite un encuadre con el otro, lo que estamos mostrando. Puede ser que discontinua en espacialidad, pero conservar la temporalidad y conservar la secuencia. Leandro, a ver. Eh, No, pero lo estaba leyendo y lo escribí re mal. Porque estaban hablando justo de discontinuidad próxima, y era como que decir que yo como que quise decir que a veces como que la discontinuidad próxima como que guarda su coherencia porque la temporalidad se mantiene en una secuencia, como que hay algo que nosotros sabemos que pertenece a lo mismo, porque también la temporalidad lo va manteniendo, que hay hay un hilo narrativo que se queda. Claro, exactamente. O sea, termina siendo como medio tramposo, digamos, porque, Claro, porque es como de análisis, pero funcionan todas juntas. claro, entonces, ¿qué nos pasa acá? Nos pasa que cuando nosotros estamos viendo algo, además, digamos que en donde uno está con el rol, para ponerlo, digamos, como el rol del espectador,
uno no puede estar deconstruyendo o pensando en estas situaciones de las que estamos hablando. Esto tiene que ver más que nada con esto de pensarlo a la hora del montaje. O sea, de decir, bueno, ¿y por qué suceden estas cosas? Decimos, bueno, es una situación que se da en determinado momento y nosotros también sabemos y por eso lo de la continuidad fílmica que les hablaba hoy, que es esta construcción que es más compleja, digamos, a veces de lo que aparenta en realidad, porque la construcción hace que se juegue de determinada manera entre los planos, sacándole fragmentos, no mostrando, digamos, partes del espacio, jugando, digamos, con la situación, con las acciones, todo lo que de alguna manera se conjuga en ese momento, y con esas relaciones temporales de las cuales decía Leandro, que nos permite generar una continuidad mentirosa, que es esta continuidad fílmica, y que es una continuidad que se da y que nosotros la podemos comprender, por eso les decía hoy, nada más que en la pantalla. Nosotros en la realidad no nos podemos, no vemos fraccionado, digamos, el espacio. En la vida cotidiana nuestra no vemos fraccionado el espacio. No podemos saltar momentos temporales. Y la charla esta me cortan a mí y aparece Leandro hablando, digo, en la realidad. No se da de esa manera, digamos. Sí lo podemos generar, digamos, omitiendo momentos, pero que hacen a la narración también, omitiendo momentos, digo, temporales, sí se da en la ficción, en esta idea de mantener una continuidad para esta continuidad fílmica que nos permite, digamos, jugar con esto, con momentos temporales y momentos espaciales, ver de qué manera esa conjugación hace que funcione perfectamente funcione perfectamente, digamos, este armado, este armado gramatical, diría yo, de todas estas piezas para armar una escena. Esto depende hoy, y cuando estamos en presencia de un momento construido, de un momento fílmico, me refiero, digamos, a esta continuidad fílmica construido, inevitablemente pasa por el montaje. O sea, porque yo hoy les decía, hay muchas cosas que vienen desde la realización, del momento del rodaje, ¿no? O sea, el hecho del plano, el plano completo, digamos, se genera en el rodaje. Probablemente el sonido no esté ahí. Ahora, ese plano es muy probable también que lo modifiquemos en la instancia de montaje y que estemos buscando relaciones para el plano siguiente, que también está hecho en el rodaje y está pensado por ahí para estar vinculado con ese plano, pero el momento se encuentra en el montaje, el momento del corte, el momento en donde hace la sutura perfecta como para que funcionen, digamos, sin generar ninguna cuestión extraña entre medio. Y no solamente, por eso hoy les decía, digo, estamos trabajando dos dimensiones, y no solamente desde lo que vemos, desde la dimensión visual, sino desde la dimensión sonora también, que nos permite, por ahí, omitiendo cuestiones temporales, como decía Leandro, nos permite por ahí seguir trabajando en esta continuidad a partir de esta dimensión, digamos, del sonido. Entonces, es un juego, un rompecabezas, una construcción que se genera a partir de esto. Por eso es importante. Digo, después, nosotros podemos desestimar inclusive las cuestiones de los raccords. Digo, una de las consecuencias de las relaciones espaciales van a ser los raccords, que ahora los vamos a ver, que seguramente ustedes están también muy empapados ya en eso, porque uno empieza a hablar de los raccords de mirada, de los raccords de movimiento, de los raccords de dirección. Bueno, digo,
eh, estas cuestiones, digo, nos permiten nos permiten a nosotros construir algo en continuidad. Pero también también las tenemos que conocer y tenemos que comprenderlas, también para desestimarlas. Digamos, hay construcciones que son posibles y funcionan también, digamos, y no están vinculadas, digamos, a este criterio. De hecho, Eh, perdón, Cali, te puedo hacer sí. porque me parece que está bueno, interesante en función de algunos trabajos que vimos la otra vez a partir de un plano secuencia. Había compañeros que sí habían, digamos, que a partir del corte querían emular una cierta continuidad y otros que rompieron justamente eso con los ejes de mirada, ¿no? Digamos, haciendo una síntesis en la temporalidad de los planos. Bueno, ahí estamos ya trabajando estas cuestiones de las relaciones espaciales, ya desde el TP1, digamos. Lo que pasa es que ahora le estamos poniendo como otra dimensión conceptual, ¿no? Y algo que vos decías con respecto al guión, en el guión también se indician cuestiones de montaje, que tienen que ver con estos ejes de mirada, o digamos desde donde nosotros decidimos cortar y hacer otra escena, es decir, cambiar el tiempo y o el espacio, ¿no? De hecho, estamos justo en la parte donde estamos trabajando escaleta. En montaje también se usa mucho la escaleta, ¿no? Para justamente ver secuencias, ver planos, ver cómo funcionan en estas relaciones, así que está bueno esto que decías vos recién, Cali, como para pensar, bueno, a ver, cómo funcionan estas relaciones, estos mecanismos, para después apropiarnos y en función de lo que queremos construir. A veces puede ser desde una continuidad y otras desde una fragmentación, desde una discontinuidad, ¿no? Para generar otro tipo de sensaciones. El tema es que sepamos, porque si no, quede como una construcción y no como un error, ¿no? Que a veces pasa eso también. Claro, claro. Bueno, y aprovechando este momento como para distendernos un poquito, vemos un ejemplo, acá cortamos, nos va a servir para todo, pero vamos a ir viendo algunos ejemplos. Maxi, arrancamos con la ciénaga. ¿Con la ciénaga? Bueno. Y después que veamos esto, también vamos a hablar bueno, nos quedan, para hacer un repasito de los raccords y de las relaciones temporales. Bien. Bien. ¿Qué les llamó la atención de esto? Mucha continuidad sonora, ¿no? ¿Quién habló? No. Me perdí el recuadrito, Soledad. Sí, lo tengo en la cámara. Se me va bien. Eso creo que mucha continuidad sonora, sí. Es como que Martel tiene ese sello. Bien, o sea, tengamos en cuenta algo. Vemos un fragmento, pensemos en lo que vemos, pensemos en cómo se vincularon todo lo que estamos viendo y en lo que escuchamos. Hay mucha continuidad sonora. Ahora, digamos, hay una construcción sonora que nos genera una continuidad. Yo lo armaría de esa manera, digamos, pero entendimos bien, Soledad. ¿Por qué digo eso? Voy a mostrar nada más que un momentito. ¿Podemos ir al primer momento de las copas, Maxi? Cuando sirve el vino, y entre el primer plano y el segundo. También algo ahí está el tema de la mirada, cuando la mirada lleva a la acción. Que la mirada, Lara, no te escuché el otro. Claro que cuando ella alza la copa, ella la mira y la escena empieza a ir por ese lado también, esa continuidad ahí. Bien, fíjense. Ven algo ahí, Maxi.
no es una mirada por ahí muy determinante como mostrando los ojos mirando, sino es como una acción de mirar, ¿no? O sea que gira, muestra la copa y en lo que queda perdurando es el sonido de los hielos, de la copa, del vidrio, y ahí es como si despertara a los otros que aparecen en el segundo plano, a las dos mujeres del segundo plano. Digo, parece como que fuera como una campana, pero digo, algo que suena y que despierta a los que estaban en otra actitud. Y digo, esa relación que se da, porque después porque están en malla, porque sabemos que están en un exterior, están en malla, ahora no me acuerdo si en el segundo plano ya se ve agua o no, que están junto a una pileta, pero digo, lo que empieza a atar todo eso es esa vinculación sonora, por eso Soledad dijo, hay una continuidad sonora que mantiene todo eso, y después, cuando empezamos a ver en algunos de los casos creo que se ve que se levanta, pero cuando empiezan a caminar, digamos, lo que vemos fragmentos, partes de cuerpos, en fragmentos todos dispersos de situaciones de gente que va caminando arrastrando algo. Y lo que nos hace pensar a nosotros de que van todos dirigiéndose hacia donde llamó Graciela Borges con la copa, y que van caminando hacia ahí, precisamente es toda esta construcción sonora que hace, que le da una continuidad a eso que no solamente son fragmentos de cuerpos que no tenemos ninguna vinculación en principio, más allá de adivinar o de ver que están en un mismo espacio, pero que está construido eso, está construido por cómo están vestidos, como les decía, porque están en un exterior, porque hay una acción, digamos, que va ligando a estos personajes, como el llamado, y que después se empiezan a acercar. Pero es una construcción. Eso, que además está intercalado por los títulos, o sea, está cortado por momentos por parte de los créditos. Y sin embargo, nosotros somos capaces de seguir reconstruyendo esa escena. Porque, y eso, a lo que iba era esto, que eso, la única forma que se da, ahora vamos a ver otro fragmento, pero la única forma que se da es a partir de esta continuidad fílmica, de generar esas relaciones entre, como dijo Lara, la mirada, que más que la mirada para mí es un gesto, digamos, de llamado, que levanta la copa y empieza a moverla para que suene, y que hace que se vincule, digamos, con los otros personajes. Y después es la acción de todos los otros personajes que caminan en la misma dirección, van de derecha a izquierda, caminando, arrastrando lo que llevan la silla, el sillón, y sostenido, digamos, por este criterio sonoro. Pero estamos hablando de planitos de personas que no se ven íntegramente, que se levantan y que caminan hacia un lugar que nosotros suponemos que es a donde están las bebidas, y sin embargo nosotros reconstruimos toda esa situación. Lo que está construido no es toda la situación, son pequeños fragmentos de momentos de ellos moviéndose. Ese es al principio de la película, ¿no? Sí. Ay, Eso todavía ni están los créditos ahí. Después de eso, digamos, ahí aparece la ciénaga cuando frenó y Maxi, y después recién ahí arranca bien que es con una situación semejante a esta. Y también, Tali, perdón, el tema del diseño de los títulos, cómo aparecen, en la forma que aparecen, digamos, el sonido también influye mucho, ¿no? Que te permite construir esa continuidad, digo, no solamente la imagen en sí misma, sino también cómo están intercalados, porque digo, no es poner solamente un título, sino en la forma en que fluyen, cómo aparecen y desaparecen, ¿no? Que también tiene que ver con esa
cuestión que se intenta construir. Y algo que me parece que es interesante para pensar en lo que vos decías recién, es cómo esto también lo podemos vincular con lo que veníamos viendo de las puestas, ¿no? Con, digamos, el espacio in, el espacio off, en el texto de Cassetti y Di Chio, digo, como también para ir anclando y cómo todas estas cosas que vamos viendo se van relacionando, ¿no? De hecho, hay una una charla muy interesante de Lucrecia, que después si querés podemos compartir el link, que habla justamente de la construcción sonora y la puesta en escena, ¿no? De cómo ella va construyendo esta cuestión a partir del sonido, y me parece que es muy interesante. Sí, porque aparecen las placas de los créditos, sigue el sonido sonando. O sea, por eso yo la primera observación que se me vino a la cabeza fue la del sonido, como que predomina esa construcción, la sonora. Después sí, hay relación también que se van mostrando planos de diferentes partes del cuerpo, o sea, no sé qué tipo de continuidad es, si es próxima o qué, pero, o sea, encontramos relación. Si primero te muestran esta parte, después te muestran otra, bueno, hay una cierta relación. Pero es increíble, obviamente la voy a buscar, la peli la voy a ver porque me encanta lo que hace con el sonido esa señora, esa mujer Lucrecia, es como magistral, digamos, no sé cómo decirlo. Ahora no sé si ya me fanaticé o qué, pero me gusta. Y bueno, y otro de los aspectos que no hablamos, que es digo, esto está construido también con un determinado tipo de relaciones temporal. Pero ya vamos a llegar, así que Hay un digo, detalle no lo puse dentro del análisis, pero también, digamos, digamos, es posible a eso, a esas relaciones que también ya han visto, digamos, porque las nombraron inclusive recién, que es el tema de las elipsis y los distintos tipos de elipsis, que nos permiten construir algo que tiraba hoy también Leandro, digamos, que tiene que ver con esta cuestión de que el espacio, digamos, armado en función de también una construcción temporal, porque las cosas en lo temporal también pueden tener continuidad, pero también, y por lo general tienen discontinuidades. Las construcciones que hacemos, en lo general, o sea, tienen discontinuidades. Esto es porque la situación, la escena esa que vimos en la realidad, o sea, de que ella se sirve un vino, hagan la prueba, llamen a toda su familia, la sientan cerca de una mesa, uno sirve un vino, le pone los cubitos, levanta la copa, lo llama, hace que se levanten todos, que caminen hacia la mesa y me dicen cuánto tardan en armar esa escena en la vida real. Y seguramente nos va a llevar 2, 3 minutos que todos respondan. Bueno, y ahí tenían una cadencia muy, muy particular además, pero digo, nos llevará 2 o 3 minutos o 4 que respondan y que lleguen, digamos, al lugar que lo llamamos. La construcción, esa que vieron ustedes, inclusive insertándole los créditos, dura 1 minuto. Entonces, digo, acá es donde pensamos, y que lo sabemos, que todo lo que vemos, digamos, y como las acciones que se reconstruyen en esta continuidad de fílmica, por lo general, digamos, duran menos, pueden durar más también, digamos, porque son todas construcciones lo que hacemos nosotros, que para uno o para otro lado, pero por lo general, digamos, duran menos que los sucesos y las acciones de la vida real. Después hay cuestiones y momentos en las que uno hace que duren más. O sea, uno puede dilatar, no contraer el tiempo de lo que dura realmente determinada situación para una escena. También lo puede, como les decía, contraer o lo puede dilatar. En este caso, bueno, se contrae a partir de la utilización de pequeñas elipsis en donde se va acortando el tiempo y las situaciones, digamos, porque no vemos que todos se levanten, no vemos digamos, la caminata de todos hasta determinado lugar, sino que son pequeños fragmentos de las acciones de cada uno de ellos,
y que hace que la vinculación que se establece a partir del montaje, esa situación total, digamos, esa escena total, se construya en 1 minuto. Lo mismo que les planteamos, como hoy citaba Betty también, con el primer trabajo práctico. El plano secuencia duraba 2, 3 minutos, 4, en algunos más, y ustedes estaban obligados a plantear algo a partir de eso en 1 minuto. Entonces, ahí, conociéndolo o no, digamos, trabajaron con elipsis, que les permitió vincular 2 fragmentos de ese plano, que se terminaron constituyendo en planos separados, pero 2 fragmentos de ese plano y los podían vincular omitiendo, digamos, por ahí una fracción de tiempo bastante importante. ¿Vos ibas a decir algo, Maxi, o yo te...? Sí, un detalle nomás, pero yo por ahí se me hace medio tarde, pero un detalle nomás que me pareció interesante, el tintinear de las copas ese, cómo lo relaciona con la silla, que no arrastra la silla como un sonido constante y agudo, ¿no? Como, no es constante, es como que la silla va saltando también. Entonces, ahí me pareció buena esa relación de decir, bueno, los hielos temblando, ¿no? Como golpeando y no golpeando, golpeando y no golpeando, y la silla haciendo lo mismo, ¿no? Como golpeando y no golpeando el suelo, y esa relación que es como sonora formal, me pareció que estaba bueno también para conectar entre título y título, porque nada, es algo que sigue teniendo unidad después de los títulos también. Entonces me pareció como un detalle que yo lo escuché por los auriculares por ahí, pero está así como que va saltando la silla y la copa va temblando, ¿no? Definitivamente hay un criterio de construcción sonora, digamos, muy preciso. Y hay momentos en los que uno en el montaje sabe que puede trabajar mucho más el sonido. Digo, esta escena, digamos, es muy interesante, digamos, en la construcción del sonido. Hay otras escenas que están planteadas de otra manera y que el sonido por ahí no es que no está trabajado, digamos, en esa profundidad, sino que tiene otro tipo de trabajo. Digo, cuando ya hay más diálogos, las situaciones, digamos, por ahí se trabajan un poquito distinto. En esta es muy detallista en esas cuestiones. Y acá se nota cuando no es un colchón sonoro. Ajá, que siempre hablamos del colchón sonoro, ¿no? Que no es algo tungu constante que nos obliga a ciertos cortes, sino que hay acá otra construcción, hay otro fluir, en esto que dice Maxi también, ¿no? ¿Qué pasa acá con los puntos de escucha? ¿Qué pasa acá con el tema de la relación sonora, espacial, de lo que se muestra y lo que no se muestra en un plano, digamos, con respecto al montaje, ¿no? Acá hay otra variedad, digamos, no es algo que está constante y que funciona como colchón, sino que se articula y se vincula. Inclusive, Betty, me parece interesante esto, digo, cuando nosotros hablamos de sonido ambiente, el sonido ambiente, digo, ¿dónde suponíamos que estaban ahí? Bueno, porque conocemos también la película, es en un campo alrededor de una pileta, digo, y es donde se coloca el punto de escucha, digo, no hay un sonido ambiente del viento, de hojas, qué sé yo, de los perros ladrando, no, el ambiente está construido con estos detalles porque precisamente el punto de escucha está puesto en eso. Sí, que tanto, en la copa, la caída, se escucha la caída del líquido, digo, Por eso es que están en ese plan como de resaca, ¿no? Escuchan solo las copas, solo el líquido y solo la silla, lo que le importa a los personajes eso, básicamente. Quiere llamar la atención de esa situación, me parece. O sea que por eso yo había escrito que me parecía que era hasta excesivo el sonido, me parecía hasta demasiado como alto para la escena simple que estaba mostrando. Es una presentación, y hay que también por ahí tener en cuenta eso, que es una presentación en ese momento.
de la película, de los personajes de la película, ¿no? Bueno, para seguir avanzando un poquitito, nos quedaba en el tema de los raccord. Esto lo digo porque también vi acá, creo que un raccord de mirada, decía. Los raccord, ¿qué tipos de raccord recuerdan? Ahí ya les dije uno porque estaba el de mirada. De posición. ¿Cómo funciona? Hay raccord de objeto, raccord de dirección, raccord de Bien. mirada. De posición. De movimiento. De movimiento, sí. De dirección dijeron también, ¿no? De velocidad. Raccord de dirección, de velocidad. ¿Y los pueden caracterizar a cada uno de ellos? ¿Cómo se construye un raccord de mirada? Cuando como que entre plano y plano se siente que se chocan las miradas, pero tipo realmente por ahí no pasa. Y Por ejemplo, si un personaje está mirando fuera de campo para el lado derecho, en el siguiente plano, si se quiere como mantener una conversación, el otro personaje tiene que mirar para el lado izquierdo. Entonces ese es el cruce de miradas. Es lo que vemos también ahí lo es que el te cruce de permite, mirada. Perdón. es lo que te permite saber dónde está posicionado el otro también. Para que se entienda esa continuidad. Bien. Bueno, el de mirada se ve que lo tenemos bastante bien. Ahí dice Soledad en el chat que también se construye todo a partir de un eje, ¿no? Habría que ver eso. Sí. Bueno, uno de los factores, digamos, que siempre se ha tenido en cuenta, digamos, para cuestiones de continuidad, es esto de la construcción a partir de un eje de acción. ¿Recuerdan eso? Lo que se puede encontrar como la ley de los 180 grados, digamos, como que se establece entre dos personajes un eje de acción, o entre los personajes, un personaje y un objeto, digamos, o algo que recuerdan de esas cosas, digamos, esas cuestiones a tener en cuenta, digamos, como para la construcción de continuidad, que son como esenciales, como básicas, que es la regla de los 180 grados, que les plantea esto, que decía Soledad, que se establece un eje de acción en donde la cámara, digamos, se podría mover en torno al eje ese que se genera entre dos personajes. Entonces la cámara se mueve en la zona de 180 grados. Si salta ese eje, nosotros vamos a tener un salto de eje, lo que se llama un salto de eje, y aparecen por ahí, si son dos personajes, mirando para el mismo lado. Entonces, por eso, digamos, se establece esta ley, no sé si sería una ley, o la de los 30 grados, que es que entre plano y plano, para que no se vea, digamos, un salto como un error entre la angulación de la cámara, tiene que haber 30 o más grados. Si se establecen, digamos, dos planos de más o menos el mismo tamaño, tienen que tener esos 30 grados de diferencia o más, para que no se lea como a veces vieron cuando son dos planos muy semejantes y uno lo ve como que se cortó, como que hay un error, como que algo pasó ahí entre medio que no funciona.
Ahí Luzmila en el chat dice, Luzmila en el chat dice, ¿son mecanismos para obtener una continuidad o no entre planos, para ayudar al espectador a sentirse, a situarse? Hay algo de lógica que esperamos ver también. Si alguien sale por la derecha, esperamos que entre por la izquierda después. Precisamente, sí. Gracias, Maxi. Bueno, el raccord de dirección, digamos, está relacionado con esto que dice Ludmila. O sea, recuerdan bien, digamos, si un personaje está haciendo un determinado recorrido, si sale por un determinado lado del cuadro, en el plano siguiente, si nosotros, y la intención nuestra es sostener esa dirección, o sea, para mostrar que va en determinada dirección, tiene que entrar por el lado opuesto. Por el lado opuesto, perdón. Si sale por derecha, tiene que entrar en el plano siguiente por izquierda. Entonces eso no genera una continuidad en la dirección que, bueno, que se establece a partir de esa apuesta, ¿no? Ese es el de dirección, el raccord de dirección, y el de mirada, y el de movimiento. Digo, por ahí son como los tres raccord más básicos, digamos, con los que nos manejamos mucho. Porque Tal vez genera por ahí una pequeña confusión con el de dirección. Bueno, pero el de movimiento tal vez sirva para lo que puso recién Leandro. Claro, sirve para saltar un tamaño de plano. O pasar de un plano muy cercano a un plano general. Por ahí uno conserva la acción del movimiento del personaje y usa eso como guía para invisibilizar el corte, digamos. Exacto. O sea, el movimiento es... yo para definir el raccord diría que el raccord de movimiento es la deconstrucción, digamos, en dos planos de un movimiento determinado por un personaje. Generalmente uno trabaja ahí con una diferencia de planos como para poder, digamos, hacer que sea bastante fluido ese corte y no genere ningún ruido, digamos, entre medio. Es así. Esto se utiliza mucho por ahí, a veces en las peleas. O sea, los récords de movimiento se dan mucho cuando vemos escenas de peleas o ahí, digamos, sí, de peleas. Incluso puede ser que a veces haya como que tengas cierta cosa como que no me sale cómo decirlo, creo que de retroceso le dice Burke, que es como que a veces para que funcione mejor uno tiene que como enganchar la acción un poquito atrás de donde en realidad está el corte, no en el punto exacto, sino como que hay algo que se pierde en el medio. Sí. Pero esos son fragmentos de segundos, digamos. Sí, fotogramas. Sí. Supuestamente, a veces para encontrar el punto de corte, lo que harías en la realidad estarías repitiendo un pequeño fragmentito de alguno de los del plano, digamos, que cortás, como para que visto, digamos, se vea como una continuidad. Bueno, estas cuestiones de relaciones de plano precisamente hacen a que la construcción de esta continuidad fílmica nosotros la podamos leer de esa manera. ¿Algún otro récord que nos quede dando vuelta? Yo ya ni me los acuerdo, pero les pregunto a ustedes que me... Si no, pasamos a las relaciones espaciales, perdón, a las temporales, y vemos algún otro ejemplito. No sé si se dijo el de objeto ya. El de objeto, y Victoria, ya que lo dijiste, nos vas a tener que decir cuál es. Yo supongo que creo que es que cuando en un plano aparece cierto objeto,
en cierta posición y de cierto tamaño, como que si se quiere mantener una continuidad de espacio, en el siguiente plano va a tener que estar ese objeto. Por ejemplo, creo que puede llegar a ser un ejemplo una escena de Harry Potter, la primera película, que en una de esas el flequillo lo tiene movido para un lado y después del corte el flequillo sin ninguna especie de explicación se le movió para el otro lado, o de la nada lo tiene en otro lado tapando la cicatriz. Mirá, no la sabía esa. Es eso, Victoria. Es un poco, en un momento se usaba mucho en varios programas por ahí de televisión que buscaban los errores, que le llamaban buscando los errores en películas y detectaban por ahí ese tipo de cosas. De cosas que desaparecían porque un error del continuista, supongo, o alguna cosa así, digamos, de los personajes. O, ¿Sí? ay, perdón, Cali, no. No, te no. interrumpí. No, o también muchas veces en eso que vos decías hoy de la continuidad mentirosa, se utiliza esa falsa continuidad, por ejemplo, en los documentales, algo que no existe, pero que se plantea como una continuidad, y entonces tenés que tener como la mirada muy aguda para ver el montaje, ¿no? Donde por ahí se filmó en diferentes días, pero vos por ahí como está montado crees que sucede en el mismo momento, en el mismo tiempo, en el mismo espacio, y tal vez no es tan así. Totalmente. Bueno, pasemos al tema de las relaciones temporales. Hoy me adelantaron algunas, así que ¿cuáles son las relaciones temporales? Olvidemos las de continuidad, porque obviamente, olvidemos no, sabemos que existen. Las de continuidad están, y son aquellas que entre un plano y otro, digamos, se van a establecer y se va a sostener, a mantener temporalmente esa relación, digamos, sin el tiempo es continuo y no se hace ningún tipo de omisión. Pasamos, digamos, a lo que me parece más rico en este caso, que son las discontinuas. ¿Con qué nos encontramos? Con las elipsis, con los retrocesos. Uno de los que hablaba Leandro, digamos, es un retroceso, de lo que hablábamos recién, que se utiliza mucho, digamos, en el montaje precisamente para generar, para sostener la continuidad. Y de las elipsis, ¿qué tenemos? Lo tenemos acá en el cuadro. Bueno, vemos la definida y la indefinida. ¿Pueden establecer las diferencias entre ambas? La medida puede ser esa que vimos recién en el fragmento de cómo es de la ciénaga, que estaban Perfecto. arrastrando las sillas y había como un salto, pero chiquito, y era como lo mismo, digamos, Precisamente. de unos pocos segundos. Sí, inclusive de fracciones de segundos. O sea, cuando no se establece una continuidad estricta en lo temporal entre un plano y el otro, ya estamos en presencia de una elipsis. Por ahí cuando es muy, muy pequeña, ahora vamos a terminar de ver el fragmento y van a ver que está construido todo a partir de pequeñas elipsis definidas, que es precisamente eso. Y las indefinidas. Sí, sería como el famoso flashback, que es como una cantidad de tiempo que uno Es como Fíjate. que no se entiende cuánto tiempo pasó entre un plano y otro. Primero les voy a hacer una aclaración. Exacto, sí. Digamos, no está definido
el tiempo que pasó, generalmente es mucho tiempo, entre un plano y el siguiente. No, les iba a hacer una aclaración en función de lo que estaba diciendo Emma, que ahí hay una cuestión, digamos, conceptual a tener en cuenta. El flashback es hacia atrás en lo temporal. Las elipsis son omisiones temporales, pero siempre es, en el relato es hacia adelante. Ah, sí, sí, se me marea. Podrías haber dicho un flash forward, Sí, sí, sí. que es, igual conceptualmente es diferente. Y ya que los tiraste, vamos directamente, digamos, al tema ese, así vemos después 2 o 3 ejemplitos. Primero lo cerramos con lo de la ciénaga y después vemos otro. ¿Qué son los flash? ¿El flashback o el flash forward? Un salto entre el pasado o el futuro. Depende. ¿Un salto al pasado o al futuro? Claro. El flash forward cuando va hacia adelante y el flashback va hacia el pasado. ¿Y cuál es la característica esencial, digamos? ¿Por qué yo digo, porque por ejemplo los retrocesos podrían ser un retroceso indefinido, y digo, y es un retroceso y no es un flashback, o es un flashback y si bien es un retroceso, digamos, tiene otra característica que le da conceptualmente, digamos, el nombre de flashback. Y el flashback es como... Son momentos breves. Que vuelve al punto donde se quedó, vuelve al punto donde se quedó la historia. Ahí está la clave para pensar. Nosotros abandonamos el presente del relato, que puede ser el presente del relato, no digo... Como poner hoy. paréntesis. Exactamente. Entonces, tengo un flashback o un flash forward, digamos, desarrollo lo que quiero desarrollar ahí, y que ahora vamos a ver, y no tiene que ver con el tiempo con el que dura el flashback, sino que cuando termino de contar eso que quiero contar, ese paréntesis del que habla Leandro, que sea a pasado o a futuro, termino eso y retomo el presente del relato mío, de la película. En el retroceso, lo que sucede es que yo me voy para atrás, el retroceso es como si fuera una elipsis. Entonces yo interrumpo el relato presente, hago un retroceso no sé, de 10 años y empiezo a contar desde ese momento en adelante. Profe, una pregunta. ¿Puede ser un retroceso también cuando abre un personaje, abre la puerta? Sí. Y en el contraplano veo el movimiento de que se abre la puerta, no en simultánea con el corte, sino 2 o 3 segundos antes de que se haga el movimiento, la acción. Lo que puede llegar a suceder ahí es lo que hoy hablábamos del retroceso como elemento, que es un pequeño retroceso, como está definido, que es una herramienta que se utiliza para el montaje para darle fluidez a la continuidad. O sea, que no se vea como que se abrió se abrió la puerta y falta una parte, o no se quiere trabajar de esa manera. Ojo, porque hay veces que se utiliza y se trabaja con la repetición, que ya es un concepto diferente. Yo desarrollo algo, vuelvo tal vez al mismo lugar o a un lugar casi semejante, digamos, de lo que mostré temporalmente, y lo vuelvo a mostrar. Y voy de nuevo hacia el mismo lugar y lo vuelvo a mostrar. Ahí estaría hablando de una repetición, que es un criterio conceptual de montaje también, trabajar la repetición. O sea, frecuencia, orden y repetición. 3 elementos que tienen que ver con el ritmo. 3 elementos que son parte del montaje también. Pero que no están dentro de las relaciones temporales de las que estamos viendo de Burch. Hagamos esto. Terminamos de ver un fragmentito de Maxi así cerramos con lo de la ciénaga, e inmediatamente pasamos al
Bueno, lo de Hiroshima, ya que estamos hablando de los flashbacks. Ok. ¿Vemos este primero? Sí, después vas a tener tiempo, hablamos un poco. Lo que iba diciendo, algunas de las cuestiones. ¿Vieron toda esa situación en una... Así vemos los flashbacks? ¿De Hiroshima? De Hiroshima, ya que hablamos de las cuestiones, ahí pudimos apreciar, o sea, lo único que no tuvimos presente ahí, que pudimos ver claramente, fueron elipsis, no las medidas, sino la otra que no me sale. Bueno, digo, salvo esas elipsis, digamos así, No hubo totales, elipsis indefinidas. indefinidas, se me fue la palabra, perdón. Salvo las elipsis indefinidas, después, digamos, estuvimos en presencia en esa construcción de varias de las situaciones de raccord de los que habíamos hablado. No repasamos algunos de raccord de miradas por ahí, que se daban entre la hija y ella, o creo que se dieron con otros de los personajes también. Y digo, salvo eso, estuvimos en presencia de una construcción de una escena utilizando todos estos recursos. Lo que vamos a ver ahora, el del hotel, Maxi. Dalí. Ok. No sé si Ese, el de Digo Este. Hiroshima, que es uno, el cortito. Este. Ese. Listo. ¿Qué, Betty? No, que tengas presente porque tenemos que explicar la pauta y ya queda una... Sí, por esto lo cerramos y después en todo caso, si nos queda algo, lo vemos después en otro momento. Lo que vamos a ver ahora es un fragmento de Hiroshima, el primero que es un flashback muy sutil, muy cortito. Digamos, ella en este momento está en Hiroshima, está haciendo una película, supuestamente. Está con su amante en el hotel. Y este primer flashback, ellos vienen hablando, digamos, y se empiezan a desencadenar por una cuestión de que el amante, que está ahora, el japonés, le pregunta sobre su vida pasada en Francia, en donde todavía él no lo sabe, bueno, pero tuvo otro amante, y entonces el primer flashback que aparece, que es muy sutil y cortito, es de ese amante que tenía en Francia. Después la película se va a ir armando toda en base, y en casi toda la película, en base a flashback, a la conversación que van teniendo ellos y a la vida que llevan ellos, digamos, en este momento, y los flashbacks del pasado de ella en Francia. Pero bueno, vemos bueno, vieron, ese fue muy cortito, muy sutil, lo comienza, después de preparar un poquito que vemos algunos de los otros, de la segunda parte. Así que ya cerramos con eso. Este flashback, digo, la relación que establecen entre eso, o sea, si bien se inicia, digamos, a partir de la mirada de ella con el personaje que está durmiendo, hay un desencadenante que es la posición, la posición de la mano. Cuando va de nuevo el primer plano a ella, cuando volvemos ya está, vemos la mano del amante anterior que tenía en Francia, en una posición parecida, y es como el primer dato que tenemos de ellos dos. Después se van a ver otros, pero digo, la construcción esta fue muy sutil, muy preciosa, digamos, ese flashback. Y como decíamos hoy, digo, me parece que ahí se ve bien esto de que el flashback es ese salto al pasado del que hablaban ustedes. Muestro algo, en ese momento está ligado directamente a un pensamiento, a un flash que tiene ella mental, ¿no? Se liga directamente a eso.
que no es necesario, digo, no necesariamente suceda de esa manera. Y ahora van a ver que por ahí se da de otra forma. Pero digo, tiene ese pensamiento, ve eso, nosotros vamos con ella a ese recuerdo, se termina el recuerdo y volvemos al presente. Volvemos al momento en el que ella está en la ventana ahí observando al personaje en la cama. Esto ya en otra instancia. Lárgalo, Maxi, cuando quieras. Ahí Cali se va bastante flashback. Por ahí. Sí, ahí dura hasta el final. Sí, sí. Bueno, era un poco mostrarles, digamos, cuál era esta característica del flashback. Tengamos en cuenta que el flash forward, digamos, es una utilización semejante, pero hacia el futuro. Bueno, seguramente los vieron a los Terminator. En los Terminator hay varios flash forward porque van al futuro y vuelven al presente ese del relato. Hiroshima Munamu. Estaban respondida ahí, perdón. Preguntaban qué película era. Bueno, y digo, como para darle un cierre a esto, que nos quedaron algunas cosas pendientes, pero las iremos viendo en otro momento. Digo, me parece que estos son todos recursos que nos permiten a nosotros trabajar desde el montaje y en función del relato. Digamos, no es... nosotros acá vemos ejemplos y muchas veces, digamos, parece que fueran... que se tendrían que utilizar de esa manera, pero digo, me parece que también lo que nosotros tenemos la posibilidad siempre es de resignificarlos a este tipo de recursos, de utilizarlos, digamos, apropiarnos de eso y utilizarlos como nosotros nos convenga. El hecho de, por ejemplo, los flashbacks o los flash forward, se ha dado, esta es una impresión personal, digamos, que se ha dado que se utiliza, o sea, que se ponen de moda y se trabajan por ahí para las películas más tradicionales, ¿no? Por ahí hay momentos en los que se ponen de moda y se trabajan más, hay momentos que quedan como de modé, que son recursos que resultan viejos, pero son toda una serie de recursos que pueden ser utilizables y que siempre están a mano, digamos, como para que nosotros se puedan trabajar. Bueno, no sé si hay alguna consulta. Tengan en cuenta que a partir de este trabajo práctico, nosotros enfocamos, digamos, la mirada y la atención en esto que es las relaciones entre planos, las relaciones espaciales y temporales entre planos, que es la construcción de lo que van a hacer a partir de esas vinculaciones y de la articulación que se establece entre la imagen y el sonido. ¿Cómo ustedes van a empezar a trabajar en esta... nosotros solemos denominarlo el micromontaje, ¿no? Cómo suturamos un plano con el otro, cómo establecemos esas relaciones, cómo buscamos los momentos de corte y qué pasa con el sonido en esos momentos. Como veíamos hoy, digo, algo que había dicho al comienzo, el sonido desborda los límites de la imagen y nos permite, digamos, construir con eso cosas que muchas veces no lo podemos hacer con las imágenes. Entonces, cuestiones como para tener en cuenta y para pensar a la hora de construir un audiovisual, ¿no? Y antes que me maten desde la cátedra, yo terminé acá. Dale, así les tiro las pautas del TP2. Bueno, por empezar van a tener que trabajar con un grupo con la misma cantidad de integrantes que el TP anterior, de 4 integrantes de la misma comisión, o en lo posible los mismos 4 integrantes del TP1. Eso lo irán viendo ustedes de acuerdo a cómo hayan quedado los grupos después de hacer el TP1. En principio van a tener que hacer un relato de 3 minutos de ficción,
de duración, incluidos los títulos iniciales, o sea, el tiempo total del trabajo práctico. Los títulos iniciales de no más de 15 segundos. Ahora vamos a ver bien qué tienen que constar en estos créditos iniciales. Sería bien detallada la cursada, el año y los nombres de los integrantes del grupo con sus respectivos números de legajo. La temática de este corto, de este pequeño relato de 3 minutos, es libre y van a tener que hacer como mínimo unos 15 cortes y no podrá tener música incidental. Esto es importante para que ustedes puedan elaborar, además de los cortes y de la propuesta de montaje, una banda de sonido que acompañe ese relato. Ahí bien Cali, con el ejemplo de la ciénaga, lo que también apuntamos a remarcar bien la importancia del relato sonoro en paralelo al visual, ¿no? Entonces, la propuesta de que no tenga música incidental es para que ustedes justamente construyan un relato sonoro, ¿no? En paralelo al visual. Bueno, con una temática libre, tienen que grabar, sí, pueden filmar tanto con una videocámara o con celular, el dispositivo con el que cuenten ustedes para rodar esos planos. Y bueno, y van a tener que entregarlo con el archivo ya con un nombre, que ahí está la sigla, que ahora lo corregí, Betty, ahora te lo paso. Sería TP2 M1 2021, seguido de los 4 apellidos de los integrantes del grupo. Ahí hicieron una pregunta, no la pude ver, a ver, en el chat. No es necesaria una estructura, ¿no? De introducción y desarrollo, solo tenés que, digamos que tiene que tener un relato, tiene que construir un relato. En 3 minutos no estamos apuntando a una gran estructura de introducción, desarrollo y desenlace, pero sí un relato. También preguntan si hay que grabar o usar planos ya existentes. No, sí, ahí le había contestado, tienen que grabar con el dispositivo que tengan, que desde ya un celular es tan útil como una cámara. Hasta, bueno, los diferentes dispositivos, el espectro que hay de celulares de videocámara también les puede llegar a dar alguna textura interesante para trabajar a la hora del montaje, ¿no? En la postproducción. Así que eso tenganlo presente. Siempre los planos son de producción propia. Y lo que le vamos a pedir a todos para trabajar por comisión el lunes próximo, que es el lunes 27 de septiembre, y es la primera entrega, sería lo que sería un primer borrador, y van a tener que mandar vía aulas web al docente de la comisión a la que pertenecen la idea, ya sea plasmada en un storyboard o un video maqueta con referencias visuales y sonoras. Cuando hablamos de referencias visuales y sonoras es todo aquello que por ahí puede ser una referencia a una película, a un fragmento de una película, o una referencia estética visual, todo lo que dé la idea más cercana del relato que quieren crear, ¿no? Dentro de las referencias visuales y sonoras también puede haber alguna referencia de montaje, por ejemplo, de pronto alguna película, alguna secuencia, algún ritmo que a ustedes les haya interesado, también puede estar dentro de lo que son las referencias estéticas del montaje. Entonces, lo importante es que el lunes que viene lo entreguen antes de las 12 del mediodía, para que para nosotros podamos poder verlos y realmente tener un encuentro con ustedes más rico, ¿no? Que más hacer una puesta en común de las ideas y de la primera entrega que han hecho todos los de la comisión. Después de eso, el 18 de octubre van a tener que hacer una segunda entrega, que igual por aulas web, van a tener que enviar ya un borrador del corte final, con una duración de 1 minuto. Habíamos hablado que el trabajo final va a tener que tener 3 minutos. Bueno, acá van a tener que hacer un conjunto de imágenes, de planos, a través del cual se puede establecer alguna especie de
ritmo o una propuesta que tenga que ver con los cortes, cómo hacer la historia, la banda sonora, todo un esbozo, digamos, ¿no? Hacer un grupo de planos que llegue a 1 minuto y sería una aproximación al trabajo original para que puedan tener un ida y vuelta con el docente o la docente que le sigue el trabajo, para llegar al lunes 8 de noviembre con la entrega final de trabajo práctico. Con todo este seguimiento y con todo este ida y vuelta que ustedes van a tener con nosotros, van a terminar haciendo el trabajo final. Y después lo que, bueno, acá a lo último ya las consideraciones técnicas, que van a tener que exportarlo en MP4 o MOV con codificación H264. En todos los casos van a tener que estar en HD el video final, y lo van a tener que entrar en Drive o a través de WeTransfer. Nosotros, como todos, tenemos una preferencia por el Drive porque dura más tiempo. Ahí, el WeTransfer dura 1 semana, pero es lo mismo, digamos. Si pueden mirarlo por Drive, buenísimo, y si no por WeTransfer es exactamente lo mismo. Así que bueno, para el lunes que viene, lo que sí le vamos a pedir, les remarco la importancia de que lo entreguen antes de las 12 del mediodía, el trabajo práctico, y que realmente la idea la plasmen con la mayor cantidad de detalles posible, ¿no? Sea una historia o video maqueta, que esta cuestión de las referencias visuales y las referencias sonoras también es importante, porque vamos a estar hablando de algo que no está hecho, y vamos a tener que empezar a trabajar la idea, y para trabajar la idea, cuando más información tiene uno, mejor, ¿no? Digamos, para el ida y vuelta que podamos tener. Así que bueno, ¿alguna consulta respecto a las pautas y a lo que dije? Si esta clase, sí, Maxi. Sí, Sí, ahora voy a poner a subir la clase del 13 y la de hoy también. Así que van a estar ahí las dos. Está bien. ¿Alguna consulta respecto al trabajo práctico? Bueno, entonces quedó claro, lo más importante sería grupo de 4, el lunes antes de las 12 entregan el boceto o esbozo del TP1. Redondeando sería eso. Y las pautas obviamente están todas colgadas, linkeadas ahí en aulas web. Así que bueno, el lunes que viene los esperamos en las clases individuales. Ahí te están preguntando algo, Jorge. 12 del MD, no entendí qué es eso. Sí, del mediodía. ¿Cómo? Del mediodía. 12 del mediodía, sí, perdón. Sí, 12 del mediodía. Sí, porque la clase es a las 16. A las 12 de la noche ya no serviría, así que bueno. Una cosita cortita y ya nos despedimos, pero porque vos mencionaste lo de las fechas, está también el cronograma en aulas web, para quien quiera verlo, así después el lunes que viene, que vamos a hacer encuentros por docentes, nos pueden consultar cualquier cosita también. Así ya se organiza. Es importante, chicos y chicas, que resuelvan definitivamente esta semana lo de los grupos de trabajo, por favor, porque han tenido bastante inconvenientes. Yo entiendo que hay compañeras y compañeros que dejan, o que por ahí no hacen el trabajo y terminan haciéndolo entre otros integrantes, pero por favor resuélvanlo, porque realmente después se arrastra ese problema a la primera instancia de entrega y a la segunda instancia de entrega, y ya el trabajo práctico como que no funciona, ¿no? Porque está pensado para hacerlo de A4 desde el comienzo. Así que bueno, por favor eso. Ahí está el cronograma que estaba mostrando Betty. Así que bueno. En realidad Maxi. Hoy tiene el control Maxi de la compartir pantalla. Que te Hoy funcionó. Con lo que hablamos aparece automáticamente en pantalla, es un lujo.
es Nada más, magia. es una Hablar luz. rápido en pantalla. Soy La más magia atento, Sí. soy el que está más atento acá de toda la cursada. No, mentira. Ella estuvo contando dónde estaba todo, dónde estaba la cocina, dónde estaba todo. Es un genio. Bueno, vamos despidiendo, ¿no? Porque hay gente que tiene que cursar Sí. ahora. Gracias, chicas, chicos. Nos vemos el lunes próximo.